Pásenle, vecinos. Aquí se platica sabroso y tendido, con un buen cafecito, los consejos de los expertos y, por supuesto, la buena música de La Lupe. TV4 presenta a las vecinas de La Lupe. Cuando el barrio se escucha en la radio. Mañaneros y muy celebrados, gente bonita que vive en León, la ciudad que los quiere, que los ama y que les da, por supuesto, lo que ustedes merecen: abundancia, prosperidad y crecimiento. ¿Cantamos las mañanitas o qué, Chelo? Simón, agüigüi, clarines, que sí, por su pollo que yes. ¡Órale! Aniversario de la fundación de la ciudad, cumpleaños de la ciudad grandotota, porque no es cualquier cosa, vecinas y vecinos, son 450 años. ¿Cómo se te ocurre celebrar este tamaño? Manches, Agustina. Tamañote de años. Ahorita que me lo preguntas me quedo pensando, porque hay muchas maneras de celebrar un cumpleaños. Si te fijas, Chelo, hay celebraciones que son pesaditas. Algo así como tradiciones que se piensan que son chistosas, pero la verdad es que no lo son. ¿Qué? O sea, cuando te avientan el pastelazo ahí, que te empujan al pastel, eso no está chido, no está padre. Está chido un empujón chiquito. No ya manches. Cuando te hacen así la cara, no, ya. Eso es violencia. Rudo. Ajá. Cuando hacen albercada, que quieren festejar. Y te avientan. Y te avientan a la alberca. ¿Qué es eso? ¡Ridículos! Eso no es festejo, eso no es celebración. ¿Qué otra te sabes? No, pues los huevos de harina. No, dime tú a si ver, eso. de que feliz cumpleaños, No. órale, y ahí te va en la cabeza. ¿Por qué hacen eso? Que dices que te sorprende y nada, pues el otro cumpleañero está todo ahí. O cuando te preguntan, ¿cuántos años cumples? No, que 14. Y te dan 14 coscorrones para que. No, ¿qué es eso, vecina? Lo justifican con cariño. Bueno, yo lo interpretaría así. No, dicen que así somos los mexicanos, pero no estoy de acuerdo. Me gustan más las celebraciones, por ejemplo, que te enriquecen, que te llenan de experiencia, que te hacen voltear a verte y que, por ejemplo, le da sentido a esa celebración, ¿no? De cumpleaños. Que te den algo permanente y no algo con, así como que con el tiempo se te olvide. Algo con significado, Chelo, que sea digno de festejar. Por eso hoy, vecinas y vecinos, vamos a celebrar el cumpleaños de León con un regalote con experiencia formativa. Nos vamos a regalar una clase maestra de la historia de la ciudad. ¿Cómo de que Eso es no? todo. Sí. Mi querida Agus y yo, una servidora, nos vamos a sentar en el pupitre y nos vamos a convertir en esas alumnas ejemplares que por supuesto nunca fuimos y que nos vamos a animar a preguntar. Sí. ¿Ah, que sí? Aunque quizás vayamos a hacer ahí una que otra preguntilla que parezca tonta. Ninguna. No, aquí nada es tonto. Aquí venimos a aprender. Para conocer más de dónde venimos, cómo población leonesa, cómo se formó y se construyó esta querida ciudad y cuáles han sido sus lados flacos y sus lados muy fuertes, que bueno, pues eso hacen que sea una ciudad maravillosa. ¡Eso, Michelo! Y nuestro maestro es un tipazo. ¡Híjole! Un caballero culto, inteligente, educado, pero además muy, muy buen conservador y conversador. Eso es todo. Vecinas y vecinos, con ustedes, José Luis García Galeano Robles, periodista de cultura, promotor rural y muchas otras maravillas más, porque es muy talentoso. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, maestro? ¡Ay! Bien, gracias. ¡Qué recibimiento, Agus! Gracias, Chelo, por permitirme estar aquí adentro de la radio donde nos están oyendo hoy y pues para platicarles cosas, más que una clase, vamos a platicar de las historias que no están en los libros y de las cosas que pues vayan saliendo en esta plática sobre lo que es León, sobre qué tanto nos conocemos y de las cosas en las que hay que empezar a pensar para conocer mejor la ciudad. Porque lo que no se conoce no se puede querer. ¡Exacto! Como debe de ser. Pásele a lo barrido. Acomódate donde quieras, maestro, que nosotros ahorita te acercamos el cafecito y todo para que te sientas a gusto en esta mañanita sabrosa y que nos platiques pues todo lo que tú sabes sobre la historia y la cultura, desde dónde venimos como civilización y que hemos construido hoy la ciudad de León. Pero antes de hablar de León, platícanos un poquito de ti. Pues yo soy periodista, estudié periodismo, he sido también actor, estudié teatro. ¡Caray! Y también en algún tiempo fui locutor.
Pero antes que todo eso, soy dulcero. ¿Cómo? Entonces, pues todo eso se junta, hay mucho conocimiento. Yo creo que gracias a haber sido dulcero en mi niñez aprendí muchas cosas. Ajá. Ustedes saben que en las dulcerías va gente a platicar. Sí te creo. Nada Y más, yo chacho. escuchaba a mucha gente que me platicaba cosas interesantes de niño en una dulcería que era de mi abuelo, que hacía unos dulces Típicos, tradicionales. y aprendí a hacer esos dulces. Eventualmente yo hago algunos dulcecitos en mi casa. O sea que el chongo es zamorano y así, ¿o qué otros dulces? ¿Qué dulces? Hago mazapanes, turrones, polvorones. Ajá. Palomitas acarameladas. Marquesitas, mermeladas, Ah, hago su confituras, mecha. hago conservas. ¿Y dónde están, querido maestro? Que no los veo. Le Está- falta traernos una Ahorita, probadita. un bolillo. No, pero esos están en un lugar de mi niñez donde yo los saco cuando me invitan. No dejo de hacer eventualmente mermeladas porque si dejas de hacer cosas se pierde el punto. Entonces hay que estar haciéndolo Practicando. todo el tiempo. Y eso además me permite practicar La receta. la acuarela porque yo hago las etiquetas con mis manos. ¡Ay! Es algo que es una cosa que está entre mi familia y un grupo cercano de mis amigos. Y eso es una parte. También tuve la oportunidad de ser promotor cultural, eso Ok. más recientemente. Entonces, pues me ha tocado enterarme de muchas cosas desde muy diferentes lugares. Ajá. Por los sabores, por los recuerdos, por las artes, por los medios de comunicación. Y pues cuando tengo la oportunidad de que me inviten a platicar, pues lo platico. Eso es Yeah. todo. O sea, tú eres así de los que te encuentras por la calle, platicas con cualquier persona y les aprendes y les sacas jugo. Sí, a cualquiera. ¿Sí? Sí, Ay, Dios de mi vida. Me preocupas, maestro. No nos vayas a empezar A sacar algo. Sí. sí. Es al revés aquí, maestro, ¿eh? Hoy venimos a hablar de... Me van a confesar ahora. Sí, hoy te vamos a exprimir. Oye, tú das clases también, ¿verdad, maestro? También tengo una clase ahorita en prepa y tengo un grupo de niños que me están sufriendo y que estoy obligando a que lean. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué padrísimo! Mandale saludos a todos tus alumnos. Les mando un saludo a todos mis chiquillos de la preparatoria 9-6 que está en Las Joyas. ¿Bien portados? Bien, no, muy no. traviesos, sí. Malcriados. ¿Sí? Sí. Hijos de su mal dormir. Pórtense bien allá en Las Joyas. Mira, ya tengo varias vecinas que sin duda alguna, por supuesto que me van a hacer bolita para que te ayuden ahí a que se porten bien. Sí, no voy a hacer reportes aquí. Vamos a platicar de las cosas bonitas. Eso es es. todo. Ya empezamos este jolgorio, Chelo. Ay, empezamos fuerte. ¿Verdad que sí? Sí. Para que la gente que ahorita está celebrando junto con nosotros en este 20 de enero empiece a dejarse sentir a través del WhatsApp en el 479-231-0004, si es que le quieren mandar saludos acá al maestro o si es que nos quieren compartir sus celebraciones y sus gustos por ser de León. Vamos a hablar de los orígenes del municipio de León. Platíquenos, maestra. ¿A qué cosas invocamos cuando Sí. decimos que la ciudad de León se llama así? ¿Por qué se llama así, maestro? Pues se llama León porque no conocemos el nombre antiguo que tenía y pues porque las ciudades que fueron fundadas durante la conquista, durante el virreinato, tenían nombres de ciudades españolas, como Salamanca, como Durango, como Valladolid, y pues a León le tocó que se le llamara León. Curiosamente, una cosa que no sabemos sobre el origen del nombre de León es que el nombre de la ciudad española, que se llamaba León, estaba en un sitio donde había habido una legión del Imperio Romano. Entonces, cuando cae el Imperio Romano y surge la lengua española, ese pueblo que estaba en España no recuperó su nombre y siguieron diciendo León, pero ya en español. Ok. Entonces la palabra León proviene de legión, tiene un origen romano, curiosamente el nombre de León, que quiere decir pueblo dominado, en aquel caso por los romanos, ¿no? ¿Y León de los Aldama? León de los ¿Todavía Aldama. se sigue usando así como? Todavía sigue usando León de los Aldama. Fíjate que en alguna crónica de Indias que está en los archivos españoles, se le llamó antiguamente León de los Chichimecas. Anda.
Y era pues de la Gran Chichimeca el poblado que se le puso el nombre de León. Y ¿hasta dónde estaban los chichimecas? ¿Cuáles eran todos los terrenos de los chichimecas? es un nombre, los chichimecas es un nombre genérico que es muy amplio. Incluso hay gente que lo asocia hasta con los apaches de la frontera del norte del país. Ok. Son pueblos itinerantes que los españoles les llamaban nómadas, así como a los gitanos, que era lo que conocían, pero son itinerantes. No se establecían. Son varios pueblos, sí. Y son pueblos que eran, algunos de ellos llevaban una migración, como la de los que iban rumbo a Aztlán, buscando la fundación del Valle de México. Entonces, estos grupos eran los guamares, los guachichiles, son nombres genéricos de los chichimecas, incluso los apaches también. Hay lenguas de Estados Unidos que tienen palabras similares a las que se usan en San Luis de la Paz por parte de los indios chichimecas locales. Entonces quiere decir que son lenguas que están emparentadas, que son pueblos que tuvieron su mismo origen. Es una región muy grande. León está en un sitio que es una frontera, la frontera de Mesoamérica y Aridoamérica. León tiene una parte que es un valle y otra parte que es una sierra, donde está Nuevo Valle de Moreno, lo que está rumbo a Vergel de la Sierra, el camino para San Felipe. Esa era una frontera donde donde terminaba Mesoamérica, la antigua Mesoamérica, y donde empezaba la Aridoamérica, donde había pueblos que tenían civilizaciones que tenían características distintas a las del centro de lo que era el país o el Anáhuac. Entonces es muy grande, la chichimeca es enorme, pero en León había 3 grupos de chichimecas, había guamares, guachichiles y cascanes. Y todos eran pueblos aguerridos, rudos. Eran bravos, sí, eran cazadores, traían arco y flecha, andaban casi desnudos. Estaban pintados, según lo que dicen las crónicas. Eso antes de la otra parte de nuestro origen, que es la parte europea, de las migraciones europeas, españolas. Entonces había, además de los chichimecas, había purépechas y había otomíes que pertenecían a otros pueblos indígenas. Okay. Entonces era una zona en que confluían varios pueblos indígenas. Y lo vemos en el habla, lo vemos en la costumbre, lo vemos en nuestro pensamiento que está debajo de nuestro español y de nuestro cristianismo. Lo vemos en muchas partes y se nos aparecen rasgos indígenas sin querer que tienen que ver con el animismo, por ejemplo, la idea de que las cosas tienen alma, ¿no? Una de esas cosas. El tótem. Yo pensaba que por eso le habían puesto León a la ciudad, por el tótem, ¿no? De la fuerza de León. La fuerza de León, la fiera. Ándale, pero no, entonces no. No, era porque era un pueblo de Castilla. Casualmente parece que también de otro pueblo de Castilla era originario el que entonces era el capitán, que era virrey, Martín Enríquez de Almanza. Hay gente que lo asocia por ello, aunque no hay documentos que lo certifiquen, pero es una cosa que muchas personas creen, pero que no tenemos la posibilidad de corroborar. Oye, pero cuando, por ejemplo, estaban asentadas las poblaciones indígenas, llegan los españoles y querían hacer aquí ciudad, y los chichimecas no los dejaban. Sí, pasó más o menos algo así, algo parecido. Había habido una guerra. Es que quién sabe cómo eran las guerras antes. Yo no me imagino, porque eran indios apaches con plumas en la cabeza y arcos y flechas. Y todo. Que iban por los emboscaban, yo creo, los caminos, en los cerros, ¿no? Así, por los cerros. Ahí vienen estos. Hubo 30 o 40 años antes de que se fundara la ciudad, había una persona que tenía una propiedad aquí, pero que tenía el asedio de las tribus indígenas. Entonces era Juan de Jasso el Viejo, que le habían robado a su hija, etcétera, etcétera. Los indios. Se la robaron. Sí. Y eso, hay que recuperarla, pues oye, ¿cómo crees? Un día encontré una crónica de un indio chichimeca que se llama, ahorita me acuerdo del nombre.
que decía que había sido capitán, que había aprendido español y que había aprendido a escribir, que decía que por el rumbo del Valle de la Señora había pasado una diligencia donde habían agarrado a todos los que iban en la diligencia. Ajá, la diligencia era una carreta, Era ¿no? un carruaje, sí, Ajá. donde llevaban provisiones por el camino real que iba a Comanja. Ah, ok. Y llegaron los apaches, los pararon, les quitaron Bájense la cabellera a todos. Changos. Unos se murieron, otros Salvajes. no. Y a la única que no hicieron nada fue una señora que iba vestida de negro, porque decían que es tabú. No, era algo que no podían tocar los indígenas. O sea, cuando estaban vestidos de negro, sí. no se toca. No se toca. Entonces, Vamos. se salvó. Pero bueno, Pero se la llevaron. parece que estuvo cautiva y luego pudo regresar. Por eso decían que era el Valle de la Señora. Es una de las cosas que se dicen. Ajá. ¿Sí? Uno de los O sea, mitos que es cuento existen. popular. Sí, no, pero bueno, No pues es la tradición ajá. oral. Esto está escrito en un libro de Miguel Caldera, se llamaba. Su nombre en español era Miguel Caldera, pero era un chichimeca que había aprendido español Ajá. y que había peleado al lado de los españoles en la guerra de Chichimeca. Cuando se funda León, se funda en medio de una guerra. Había habido una guerra que estaba en un territorio muy amplio, donde había combates en Celaya, en Silao, en Guanajuato, aquí en León, en Comanja, en San Felipe, en Lagos de Moreno, que eran sitios por donde iba a pasar el camino real, porque habían encontrado oro en Comanja de Corona, que está de la presa del Palote. Quienes estamos en León, de la presa del Palote, el camino que sigue derecho Ok. llega hasta Comanja. Ajá. Ese camino es más antiguo que León. Mm. Ese camino pasa por el Mercadito, que está en la calle Juan Nepomuceno, Ujú. pasa por Plaza Mayor, pasa por la Garita, Ey. pasa por la 27 de septiembre, pasa por la calle Madero y pasa por La Luz. ¡Un caminote! En ese trazo es más antiguo que León. Entonces León tiene 450 años, Ajá. pero ese trazo de ese camino que venía del Cubilete y que iba a la presa del Palote Ajá. es más antiguo que León. Fíjate. Y en un punto de ese camino ocurrió ese incidente de la mujer que se salvó. Ajá. También hay testimonios de las personas que sobrevivieron. Eso está en las crónicas. Y bueno, hay que buscar en algunos libros, en algunas novelas, incluso en algunas investigaciones. A mí me llegaban artículos y cosas así y yo me enteraba. Y también platicaba con la gente, porque hay cosas que no están en los libros y que te platica la gente. Ajá. Ujú. Y por eso está la ciudad como tan mal trazada, maestro. O sea, no es que sea una ciudad ordenada. No venimos a No. criticar. No, la neta. La ciudad la hacemos las personas. Mira, el barrio de arriba están las calles como si fuera un remolino, pero es que era una zona donde vivían los mulatos y los negros. Entonces, o sea, se segregaban. era una forma en que estaba organizada la sociedad. El barrio de San Miguel es una cuadrícula. Ajá, sí, Entonces, bueno, sí. ahí estaban los indios otomíes y Ajá. purépechas. En el barrio del Cuecillo estaban estaban tlaxcaltecas, me parece. Bueno, eran pueblos de indios fuera de la ciudad. Y el trazo central de la ciudad tiene 24 manzanas cuadradas. Lo demás, bueno, es los arroyos, los ríos. Hay ciudades que van creciendo y se van extendiendo a lo largo de los ríos. Y como las inundaciones. Como ¿no? las inundaciones, pues eso Acababan con llegaba las- más o menos cada 20 años. Hay libros que dicen que cada 20 años había una inundación y que cada 20 años había una nevada. ¿Ah, sí? Y lo de la nevada yo creo que sí se ha cumplido. Ajá. Son nevadas muy chiquitas las que llegan a León. Y lo de las inundaciones, hasta que se hizo la presa del Palote, se Ya acabó, acabaron sí. las inundaciones, pero antes cada 20 años inundaba la ciudad. Ey, y era toda una tragedia. Es una tragedia, hay Ay. historias, hay unos dibujos, digo que son muy bonitos, pero son muy, muy tristes, los de José Guadalupe Posada, Ajá, de las claro. inundaciones. Sí. Y hay historias que hablan de que León caía, se empobrecía y salía adelante. Y otra vez caía y se empobrecía y salía adelante. Por eso le dicen la ciudad Fénix. La ciudad es como un ave fénix. En el último mural que está en la presidencia municipal, cuando vayan al centro del mural que está abajo de la presidencia municipal, hay un ave fénix, Ey. que pudiera ser también una águila solitaria, porque también tiene que ver con un signo antiguo que se ha preservado en la memoria, que lo conservan algunas personas por la tradición oral.
Maestro, una hora no nos va a dar contigo, ¿eh? Necesitamos que vengas toda la semana, Chihuahuas. ¿Cómo crees? Aquí estamos hablando en este día de la Fundación de León, 450 añotes. Y estamos hablando con el maestro José Luis García Galeano, que nos viene a ilustrar y que nos viene a decir desde los orígenes quiénes estaban habitando. ¿Por qué si era una zona tan conflictiva, tan peligrosa, tan difícil? ¿Por qué los españoles a fuerza querían quedarse ahí, verdad, maestro? No se entendió. Yo creo que era un problema de comunicación. No era un problema de confrontación, de que fueran enemigos, sino era como pasa en el amor. Cuando dos personas no se entienden, a lo mejor creen que son enemigos, pero lo que pasa es que no se pueden hablar con claridad. Para los indios chichimecas y para los pueblos que había antes, el mundo era distinto. Se pensaba de un modo distinto que como lo pensaban los españoles. Los españoles decían, bueno, tenemos una religión cristiana, una idea de Dios, tenemos una monarquía, tenemos un derecho, tenemos una civilización que tiene que ver con la tecnología, con el comercio, etc. Para los indios chichimecas había una idea de no somos inferiores a ningún dios, somos parte de una divinidad, somos hermanos del venado, debemos cuidar los ríos, los arroyos, no nos pertenece la tierra, le pertenecemos a la tierra. Habitamos la tierra. Somos parte de este mundo. Y cosas por el estilo, que no eran compatibles, porque cuando llegaban las encomiendas reales, pues se le daba una propiedad a un encomendero y ponía cercas. Y no entendían las cercas los indígenas y lo veían como una agresión. Y cuando veían que llegaban otros animales que no eran silvestres, pues los cazaban con arco y flecha. Y hay pinturas de indios chichimecas cazando con arco y flecha al ganado de las encomiendas. De los hacendados, sí. De los hacendados. Entonces, es algo que hubo que aprender muchas cosas. Las familias, cómo estaban organizadas, muchas cosas. Oiga, maestro, y justo lo que menciona, había gente esclava, había personas indígenas y luego llegan los españoles. ¿Usted cree que esa multiculturalidad ha permeado? Ya vamos a... multicultural, la señora. Bueno, toda esa mezcolanza o esa mezcla que hubo desde un inicio, ¿ha permeado todavía a León? Ay, o sea, lo ha hecho ser qué inteligente. ¿Qué? Es que yo tenía que ponerme las pilas con el maestro. Bárbara, maestro. No podía venir así de ignorante. Es como Hermione. Sí. Levanta la mano así bien sabiondona. Pues todo se ha sumado. Son ingredientes, como haz de cuenta que estamos haciendo un guisado, claro. Y estamos con la abuelita haciendo el mole. La abuelita sabe lo que lleva y no se le puede olvidar nada porque no puede faltar nada. Si falta algo, se nota. Un mole debe llevar comino, debe llevar ajonjolí, debe llevar 2 o 3 tipos de chile. Y todos los ingredientes chocolate, se debe saber cómo se muele y todo. Cuando por un descuido falta algún ingrediente, se nota. Yo creo que en León, cuando se nos olvida mencionar a alguien, sentimos como que algo nos falta. Entonces, no debemos permitir que quede fuera ninguno de los ingredientes. Del pensamiento de los indígenas hemos heredado cosas muy interesantes. De los españoles que llegaron, también, ¿no? Que en algún momento fue una imposición que se fue convirtiendo en una apropiación a lo largo, hablando de palabras domingueras, a lo largo de 80 años, a lo largo de 80 a 90 años, se fue apropiando la gente y fue creando sus propias formas de comprender la Iglesia Católica, las leyes, la propiedad, la familia. Y pues sin dejar de pensar que eran indígenas, que tenían sus gustos, que tenían su origen, que tenían su creencia en sus divinidades, y todo eso le da cierta riqueza al pensamiento de León. En el habla decimos en León, se tiró, estoy en la mesa y estiro la mano para agarrar una tortilla y está el vaso y se tiró el agua. Pero los vasos no se tiran, yo los tiro. Pero decíamos se tiró porque le echó la culpa al otro. Pensábamos que tenían alma los objetos. Las nubes. ¡Qué padre! Las nubes venían cuando había árboles y platicaban con la lluvia, por medio de la lluvia. Okay. Y los objetos no se caen solitos. Lo tiré. Vino el Dios. Entonces, por la forma de decirlo, tenemos todavía algunos indicios de cuando todavía, de los orígenes que tenemos.
Entonces no debemos avergonzarnos y que no se rían de nosotros. Ay, que se tiró. No, ya se tiró, sí se lo tiré. No, hay que enorgullecernos, pero hay que conocer. Pues de ahí vienes. Hay que conocer todo eso. Claro. Oye, maestro, ¿tú crees que la ciudad se pensó para crecer o solo para resistir? Yo creo que no se pensó cuando se hizo la ciudad, ni para resistir, ni para ni para una ni para la otra. Ni para la otra. Vamos a poner la ciudad porque queremos cuidar el camino. Porque nos conviene a todos. A lo mejor no les importaba tanto que aquí hubiera una ciudad en un lugar muy bonito, sino proteger a las diligencias que llevaban pertrecho y traían oro de las minas. En tu experiencia, ¿cuál es la versión que más se cuenta? ¿O cuál es la que más se omite? De ahí sí me agarraste en curva. Yo creo que la ciudad la hemos inventado y la hemos inventado todos, todo el tiempo, continuamente la estamos inventando. Y hay gente que piensa que hacer una ciudad fuerte y resistente. Y hay gente que piensa que debe ser una ciudad grande, próspera y rica. Pero no se puede una cosa sin la otra. Es como decían los romanos, mente sana en cuerpo sano. Y lo interesante de esto es que todos debemos participar en la construcción de la ciudad. Eso sí es algo que todos participamos, todos tenemos que ver. Hay gente que nutre la ciudad con su creatividad y tenemos gente muy creativa y lo que tenemos que permitir que haya libertad para que la creatividad se exprese. Tenemos que permitir que haya canales para que todos los que tenemos algo que aportar lo podamos contribuir con ello. Y yo no diría, tiende a crecer, sí, porque hay gente que le conviene o que le interesa que crezca. Tiende a fortalecerse, sí, porque hay gente que quisiera que fuéramos muy fuertes. Pero a lo mejor no depende de quiénes nos dicen cómo seamos, sino de cómo en realidad estamos construyendo la ciudad. Hay 2 ciudades. ¿Cuál y cuál? Una que está en las palabras que nos imaginamos, que decimos y que creemos, y otra real, silenciosa, de la que tenemos que rascarle. Y esos símbolos de la ciudad que tú nos estás platicando, como cuál, o sea, los que se ponen en las postales, ¿cuáles serían? O sea, si yo te digo la palabra león, ¿cuál es lo que te dice? ¿Cuál es el símbolo que te trae a la memoria? Bueno, cada quien tiene los suyos. Yo diría, en el habla a mí me gusta que en León la gente se la siente y decir si no se la siente no es de León o no es León. Y si no lo entienden, y si no entienden lo que hay debajo de esas 3 palabras, se la sienten. No. A ver, pues yo tampoco entendí, maestro. No lo escuchan. A ver, esto está un poco raro. A ver, yo me estoy imaginando otras cosas. ¿Se la siente? Se la siente, es un dicho de León. A ver, ¿no habían oído ese dicho de León? No, maestro, me estás ilustrando ahora sí. Sí, bueno, cuando 2 personas están enamoradas, no dicen yo estoy enamorado de ti, o él está enamorado de ti, o ella está enamorada de ti. Dicen, oye, que Miguel se la siente contigo. Ah, sí. ¿Y eso es leonés? ¿Exclusivo de León? Eso es algo que yo solamente en León lo he escuchado. ¿Y se la siente? ¿Qué quiere decir? Que se siente atraído, pues. Porque si no, pero quien no conoce esa frase siente se le eriza la piel. La ridícula. Sí. Yo no me la sabía, maestro. Pero pregunten en sus casas, quienes están oyendo en el radio, quiénes decían se la siente y qué quería decir. Ajá, ahora sí que me la sentí con el maestro. ¡Qué bárbaro! Ay, no. Oye, ahorita cuéntanos, porque traes historias, mitos, leyendas, y a estar fabuloso, y que nos invites a tu casa y que nos cuentes así. Vénganse todos, vamos aquí a escuchar al maestro. Vengan un día o invítenme a sus barrios, a sus ranchos, a sus escuelas, y voy y les platico. Así como puedo venir al radio con ustedes. Oye, que sí, Chelo, te voy a platicar. Así puedo ir a sus escuelas. Ya dijo, que luego lee. La otra semana aquí. Mira, yo cierro los ojos, escucho al maestro y es como si recorriera las calles de León y veo esos símbolos así como el arco de la calza. Oye, maestro, que el arco de la calza en sus orígenes pues no era así como lo estamos viendo. No, era de cartón. ¿Sí es cierto que al León lo castraron? No, eso no es cierto. Yo no la sabía, que se le veían ahí sus testículos colgando y que la ciudad dijo, ay no, qué pecado es eso. Bueno, y que lo castran. No es cierto. ¿No? ¿Cómo son los gatos? A los gatos no se les ven los testículos. No sé, yo no le ando viendo a los gatos. No, pero para los gatos no, pero al león del arco sí. Al león de la calzada sí le ando viendo a los testículos. Pues no, pero al inicio no era así. No todos los animales tienen los testículos tan grandes. No. Entonces,
está hecho de acuerdo a cómo es un león. Y si vemos un león en el zoológico, en un circo, pues también no tiene unos testículos muy grandes. No los anda enseñando son ni pequeños, sí. Pero es lo que mucha gente que creía, que decía, es que es un símbolo de machismo, el león, la melena, el rugido, y de repente lo ven así con... ¿De qué se trata? Pues sí, a lo mejor el día que ruja va a rugir así como... Oye, pero ¿estás de acuerdo maullido. que todos los que llegan a turistear aquí a la Ciudad de León, a fuerza se tienen que ir a tomar la foto ahí al Arco de la Calzada, ¿no? Sí, es un lugar que se ha convertido, como dice la canción, ¿no? Como la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá tiene que ver con la historia de Madrid y el Arco de la Calzada tiene que ver con León. Entonces todos vamos a hacernos la foto. Y además es un lugar que lo han hecho muy bonito y lo han hecho fotografiable. Y incluso lo han convertido en un símbolo, yo calculo de los últimos 15 años para acá, de manifestaciones, demostraciones, mítines, tanto para celebrar como para protestar. Está el Arco de la Calzada. Para que algo ocurra, tiene que pasar por el Arco de la Calzada. Los triunfos de los partidos políticos, las marchas gay, las protestas, todo esto en el Arco de la Calzada. Maestro, ¿usted sabía que en la colonia San Juan Bosco hay una casa que tiene un mini arco de la calzada? Sí, la vi hace poco, sí. Nada más que yo pienso que con el aire a lo mejor se le puede caer porque está muy delgadito, Chelo. Está por la glorieta de San Juan Bosco. Y sí lo he visto. Y hay varios leones. En León hay muchos leones. ¿Sí? Está, les voy a decir, antes en la leche León. Ajá, el león de bronce. Está el león de la calzada. En los vasitos de gelatina de las fiestas. Cuando te acabas la gelatina iba a decir la coca, el refresco, al fondo hay un leoncito. Toda la razón. En León hay muchos leones y aparecen por todo. En el equipo de fútbol es un león, el estadio es un rugido, hay un montón. En el escudo de armas de la ciudad también hay leones. Entonces a la gente de León le gustan los leones y están por todos lados. Entonces hay muchas casas con adornos de leones. En varias colonias vemos que hay leoncitos. Oye, ¿y de dónde vienen estos de los lechugueros, maestro? De los lechugueros, pues es un equipo de básquetbol que decían que era porque en León a la gente le gustaba comer lechugas antiguamente en la estación del tren que está por San Miguel. Y todavía por el rumbo de San Miguel se encuentra gente que vende lechugas. Que nomás así es la lechuga, ¿verdad? O sea, sí, la agarra la lechuga, a veces la lavan, a veces la ponen en una cubeta. ¿En cloro? Sí, en una cubeta. Sí, a veces. Poquito cloro. Y le ponen limón. El maestro, ya me comí una. Limón y polvito de chile. Y así se lo comía la gente y era el gusto que decían. A la gente de León le gusta comerse las lechugas. Y decían los lechugueros de León. Y era un lugar donde nos veían de fuera, que era la estación del tren. Entonces por eso decían los de León, los lechugueros. Entonces, ¿y de ahí viene algo relacionado con las lechuguillas? ¿O no tiene nada que ver? ¿Las agüitas? No, tiene nada que ver. Nada que ver. Okay. Oye, pero sí tiene que ver lo de las lechugas con la panza verde, ¿no? No. La panza verde tiene que ver con el efecto que tiene, voy a decir una palabra dominguera. A ver, maestro. Los sulfatos de cromo en la piel. Que son la sal que le echan en las curtidurías a las pieles. Entonces, cuando sacan la piel, se manchan. Y se manchaban la panza y se les veía verde la panza. Hay un proceso, hay estatuas de gente que está como que raspando una piel. Y esta gente que raspaba la piel se le manchaba de verde. Se le curtía la piel, ¿no? Se le ponía se le encromataba la piel. Entonces, por eso decían que teníamos la panza verde. La panza verde. Pero otra cosa muy interesante de esto es que ahorita ya no tanto, pero hace 20 años, el color oficial de León era el verde. El verde era, eres de León, lo verde. Tengo un equipo de fútbol, de básquetbol, de lo que sea, verde. Y los gobiernos locales se ostentaba, los colores oficiales que ostentaban eran muy verdes. Era verde. León era verde. Fíjate. Sí. Yo me sabía eso de las lechugas porque justamente decían que se cargaban una bolsita y pues, la lechuga les pintaba la panza, la panza verde. Por eso. Oye, y ahorita que dices esto, maestro, tú ya vives muchos años aquí, ¿no? Tú ya eres... haz de cuenta que soy de León. Ajá, su mecha. Antes olía la ciudad a cuero.
A piel. Bueno, lo que pasa es que cuando ya vives aquí ya te acostumbras al olor. Era lo que te iba a preguntar. Pero ¿Tú ya no lo hueles? La gente que viene de fuera lo nota, ¿eh? ¿Percibe el olor? Sí. O sea, ¿sí olemos a León? Olemos a León. Bueno, la zona del barrio, ¿no? La zona del barrio sí sigue oliendo a curtiduría, ese olor fuerte, ¿no? De León. Y decían que ese olor, que era el olor del dinero, ¿no? Huele a dinero. ¡Vamos a la! Billetudo. Era gente que decía, hay que soportar eso, pero vale la pena porque vamos a ganar dinero. Harto dinero. Cuéntanos una leyenda, una historia, un mito, algo así que te sepas. Curioso. Pues les voy a platicar. A mí me contaron que hay una zona que se llama el Cañón de la India, que está por los castillos. Ok. Que dicen que originalmente era un sitio donde había un clan, una tribu chichimeca que asediaba a León en la colonia, en la conquista, en los tiempos antiguos. Y cuando bajaban, llegaban con arcos y flechas y se le quitaban la cabellera a la gente que agarraban y se volvían a ir. Y no los podían agarrar. Y un día descubrieron que quienes estaban al frente de esta tribu, un día que los iban persiguiendo muy cerquita, casi los alcanzaban y se dieron cuenta de que quien iba al frente de esta tribu era una mujer, era una india. Vamos a... Y se perdieron en una cañada, en una barranca que bajaba, pasaba por un arroyo y luego volvía a subir. Y cuando subía, pues entre las piedras se dispersaron y ya no los pudieron volver a encontrar. Y decían que ese lugar se le llamaba el cañón en donde la India se perdió, donde iba la India. Y ahora ya nada más decimos el Cañón de la India, que es una zona del norte de la ciudad que está por la salida de la carretera antigua de San Felipe. Ajá. Y ahora dicen que por eso se llama el Cañón de la India. Y no se aparece ahí la India. No se aparece la India. Caray, ¿quién sabe? Hay muchas historias de aparecidos y de fantasmas. Estaría interesante. Pero les quiero contar, Sí. quiero contar una historia de un personaje que dicen que vivió 400 años. Échale. Que cuando iba a empezar a fundarse la ciudad de León, cuando los indígenas atacaban a las diligencias, en una de estas diligencias, uno de los españoles que venía, le quitó el cuero. Lo peluquearon con todo y cuero. Ay, sobrevivió. Y como pudo, se fue a vivir a una cueva y se convirtió en un ermitaño. Dicen que pudo vivir gracias a que los ángeles bajaban y le daban de comer. Eso dice la gente, que a los ermitaños les dan de comer los ángeles, porque los ermitaños están fuera del mundo del intercambio y de la actividad económica. Entonces ni ganan dinero ni compran nada. Entonces tienen que vivir de algo. Y dicen que son buenos, son santos y les traen de comer los ángeles. Y cada que llegaba una nueva incursión, salía de la cueva, veía la polvareda que venía en el horizonte y interceptaba a la diligencia y les decía, tengan cuidado con los indios porque son muy bravos y traten de no molestarlos porque los pueden perjudicar. Y decían que era una persona que siempre les advertía a los españoles sobre el peligro de los indios y que siempre estuvo al tanto de lo que pasaba, y fue una persona que se fue haciendo sabia. Y dicen que cada vez que podía, bajaba. Y lo dice gente a lo largo de muchos años. La última noticia que yo tuve fue la de un anciano que tenía cerca de 80 años, hace como 30, 40 años, que yo lo conocí y me dijo, yo conocí al pasajero de niño. ¿A poco? Y me dijo que en Nuevo Valle de Moreno, en un día de fiesta, después de los danzantes, llegó un hombre que tenía un sombrero muy ancho, que estaba con una nube de moscas volando arriba de la cabeza y que recogía la comida del suelo. Pero era muy sabio. Y los niños nos acercábamos con él y escuchábamos su sabiduría y aprendimos cosas muy bonitas, los niños. Pero la gente no lo tomaba en serio porque decía, está loco. Este es un fachoso, fascineroso, sí, mugroso, sí. No. Mejor hay que tirarlo a la basura. Era como el ecoloco, ¿no? Ándale. Y vamos a deshacernos de él. Entonces, en la danza, en algunas danzas tradicionales, como las danzas de broncos, hay un danzante que se viste con un traje de mecates. Representa al pasajero. Entonces, cuando vean la danza de broncos y vean al danzante con mecates, es el pasajero, que él no va bailando, él va haciendo travesuras con la gente y representa a este sabio ermitaño que sobrevivió por muchos años y que hay gente que presume que lo conoció y que dicen que era muy sabio y daba consejos, sean buenos niños, sean obedientes.
Yo creo que ahorita los niños ya no son tan obedientes. Ya. Porque ya no hay gente, ya no hay viejitos sabios que les digan, que les den consejos. Ay, maestro, yo te quiero. Yo quiero que seas mi Híjole. maestro. Si yo hubiera tenido maestro como el maestro Galeano, otra cosa. No estarías aquí. Otra cosa hubieras. Maestro, si quiero que vayas a mi escuela a dar clases, ¿lo puedes hacer? Te puedo ir a platicar con tus alumnos. ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Ni calificar ni pasar lista. Ay, Pero si quieres voy y te platico con tus maestro. niños. Sí. Te quiero contratar para todas las escuelas del mundo mundial. Y que venga más seguido. Y que venga también. Ay, ahorita te ilustrarnos. arreglas con Chelo porque ella es la que trae los contratos. Ojalá que les guste a las personas que estuvieron oyendo en el radio y que se les queden cosas en la cabeza, porque yo creo que después de que esto que platicamos, a la gente que nos está oyendo se les va a ocurrir cosas o se van a acordar de las cosas que estuvimos platicando. Sin duda, claro que sí. Así es como nosotros celebramos Ay, sí, a qué León, bonito. Chelo. Otra perspectiva de León. Porque León no presume su historia, la trabaja. Eso es todo. El trabajo todo lo vence. Ay, eso suena muy promocional. Oh, gracias, Chelo. Gracias a ustedes. Maestro Galeano, muchas gracias. Ay, a ustedes gracias, Chelo y Agus, por invitarme. Me da mucho gusto y que me hayan permitido estar aquí de este lado de la bocina del radio platicando con su auditorio. ¡Feliz Excelente. cumpleaños, León! Ahorita nos vamos al desfile. ¿Qué va a haber, no? Nada, asueto. A disfrutar sí. a la casa un rato. Ay, vete al rabo. Qué aburrida. A la feria. Adiós. Se nos fue el tiempo, vecinos, pero la música de La Lupe sigue acompañando tu día. TV4 presentó Las vecinas de La Lupe, cuando el barrio se escucha en la radio.